Soy Vicente Martínez Donate y soy el adjunto de esta cátedra de sistemas de la Escuela de Excelencia Técnica. Hoy tengo el placer de presentaros una ponencia sobre calidad software. Os presentaré también a su ponente, a José Manuel López Torets, que es un consultor senior con más de 13 años de experiencia ya a estas alturas y que trabaja en MTP. MTP es una empresa que conocemos bien en Telefónica, es el contratista principal en certificación y en implantación y nuestro principal socio en esas áreas de calidad software en Telefónica. Quizás no sepáis que MTP es una empresa española, pero es al mismo tiempo una multinacional bastante extendida en Iberoamérica y en Europa a estas alturas. Me contaba José Manuel que están en más de 15 o 20 países ya a estas alturas. Dentro de la ingeniería software, las áreas de interés profesional de José Manuel pues, han sido la realización de proyectos. Está certificado con el ISTQB Advanced Level como Test Manager. Ha dirigido proyectos de introducción de metodología y procesos de calidad software en importantes firmas españolas e internacionales, como por ejemplo Banco de España, BBVA, Bancomer en México en este caso, y Telefónica, como ya he dicho anteriormente. Como formador, tiene un largo historial en la divulgación y en la realización de cursos, tanto cursos dedicados como cursos del programa oficial del ISTQB, que es el International Software Testing and Quality Bureau. Y dicho esto, pues si os parece, podemos empezar, José Manuel. Muy bien, muchas gracias. Probablemente llegará más gente, yo vale, te digo, porque teníamos el aforo completo. Muy Bienvenido. Bien. Gracias. Hola, buenos días a todos. Yo aquí me encuentro muy solo, aquí arriba, así que yo prefiero bajarme. Luego, si veo que me agobia mucho, me subo otra vez, pero me voy por abajo. Bueno, vamos a hablar durante un par de horas, un poquito menos, de calidad del software, ¿vale? Cuando me propusieron dar esta charla, pues me han dado muchas dudas, porque calidad del software es un término como bastante amplio. O sea, se puede hablar de muchísimas cosas aquí. Lo podemos centrar solo en calidad del software a nivel de digamos, análisis de código, o podemos hablar de todo el ámbito de lo que es la calidad del software en toda su amplitud. Mi idea ha sido un poco hablar en base a mi experiencia, ir hablando de bastantes temas, iremos viendo, yo creo que no vamos a entrar a fondo en ellos por el tiempo que tenemos, pero mi idea es un poco hablar de diferentes aspectos que influyen en la calidad del software y hacernos algunos cuestionamientos y ver algunas soluciones que entendemos en base a nuestra experiencia que son buenas, ¿vale? Para conseguir el objetivo de la calidad del software. Como temario de esta charla, pues vamos a hablar un poquito de qué es la importancia que tiene hoy en día la calidad del software, cómo se construye la calidad del software, ¿vale? Muchas veces asociamos la calidad del software a etapas concretas del ciclo de vida y no es así. La calidad del software nos afecta a todos los que participamos en proyectos y en muy diferentes, digamos, aspectos. Pero todos tenemos que contribuir, ya hablaremos de ellos. Vamos a hablar de que hay dos grandes grupos cuando hablamos de calidad del software que se tienen que tener en cuenta, que una son lo que son las medidas QA constructivas y luego veremos las medidas QA analíticas, hablaremos de ellas. Hablaremos también de calidad de proceso en comparación con la calidad de producto. Van muy parejas, son muy diferentes, pero muy relacionadas. Hablaremos de la calidad del software en proyectos tradicionales en comparación con proyectos ágiles. Los proyectos ágiles, metodologías ágiles, es algo que, aunque llevan más de 30 años hablándose de ellas, pero es cierto que en los últimos años cada vez suenan más y cada vez se están implantando en más organizaciones. Y es una apuesta interesante para mejorar la calidad del software. Hablaremos de la independencia como factor de calidad. Eso nos viene por deformación. En MTP apostamos siempre por la independencia y creemos que es una baza obligada cuando queremos hablar de calidad en cualquier terreno.
Hablaremos de cuál es la organización adecuada para conseguir la calidad del software. Bueno, aquí yo voy a hacer alguna propuesta, pero este es un tema que nos podemos tirar 2 días hablando de ello. Cada organización tiene su modelo. No hay modelos peores y mejores, pero yo lo único que voy a contaros es que yo creo que tiene que haber una organización dedicada solo a eso, ¿vale? Que ya sería un logro. Vamos a hablar un poco de importancia de las metodologías, estándares de referencias y, bueno, herramientas no se va a hablar mucho. Lo que sí es hablar un poquito de algunos estándares a nivel, digamos, sobre todo de mejora de procesos, que es importante conocer, que tienen mucha relación con la calidad del software. Y como último tema hablaremos de métricas de calidad del software. Bueno, aquí la idea es un poquito hablar de algunos modelos de calidad muy conocidos, algunos muy antiguos, otros más recientes como la ISO 25000. Y bueno, hablaremos de un poco la necesidad de estos modelos de calidad y cómo nuestras métricas para medir esa calidad deberían estar basadas en algún tipo de modelo, ya sea modelos, digamos, reconocidos o modelos a medida que tengamos en nuestra organización. Y por último, pues veremos las conclusiones de esta charla. La idea, bueno, yo creo, si podéis interrumpirme si queréis, aunque seguramente sea más rápido si lo dejamos para el final, como queráis. Bien, cuando hablamos de calidad del software, es algo que ya no nos atañe solo a los que trabajamos en proyectos, que es algo con lo que estamos conviviendo todos los días, porque, digamos, nos atañe en el sentido de que pues, estamos viendo que la calidad con la que llega el producto a producción es clave, ¿no? Pero si nos vamos al otro lado, al lado del usuario, que también somos todos usuarios, hoy en día cada vez hay más aplicaciones, cada vez usamos más productos y más servicios que están basados en software. Y cada vez nos damos cuenta de que cada día percibimos todos fallos que se producen en ese software. Hay muchos ejemplos que nos pasan a todos. Y yo aquí he puesto una lista, pero seguramente cada uno podría contar su experiencia. Fallos en el móvil, no puedes llamar, no puedes ejecutar una aplicación del móvil, fallos en el GPS, no aparecen calles, movimientos incorrectos en la cuenta del banco, factura de teléfono errónea, errores en la centralita del automóvil, problemas con las páginas web. Tenemos muchísimos casos de errores que nos encontramos. Problemas a la hora de sacar dinero de la cuenta, en cajeros, o, por ejemplo, no puede dar de alta un servicio por Internet debido a un fallo que no permite terminar la operación. Cuando hablamos de estos ejemplos y muchos más que hay, casi siempre estamos ante una falta de calidad del software, ¿vale? Aparte de eso, muchos de los aparatos que usamos hoy en día, digamos, la calidad del software el software que utilizamos está embebido en esos propios productos, ¿vale? Y simplemente comentaros que al final hay muchos pequeñitos programas con los que interactuamos todos los días que son propensos a fallos. Por dar por refrescar un poco la memoria de fallos así más conocidos o fallos famosos debidos a la mala calidad del software, podemos agruparlos en 4 categorías. Errores que se producen por fallos en la programación, errores de programación, que acaban de forma espectacular, pues, cohetes, sondas espaciales, aviones. Bueno, ahora hablaremos de algún ejemplo. A veces también puede ser porque hay errores en las dosis de aparatos de usos médicos. Normalmente esos son software embebido en esos aparatos médicos que tienen algún fallo en algún cálculo y producen algún fallo. Hablaremos de fallos en software comercial o industrial que acaba repercutiendo en los usuarios finales. Bueno, hablaremos del ejemplo famoso hace muchos años de Intel, cuando tuvo el problema ese de esa división que era casi despreciable, pero que acabó en demandas y en multas muy grandes. Y fallos de software en equipamiento, ¿vale? Pues del que dependen redes y que causan desastres como caídas de servicio durante un efecto red. Pues algunos ejemplos de estos 4 tipos, pues el que comenté antes del fallo en la unidad del coma flotante del Pentium, a pesar de que era una cosa que parecía que no tenía mucha importancia, acabó en importantes, digamos, hubo demandas y hubo multas importantes en ese fallo. Hablando de la sonda Phobos 1, esta es
Es divertido ahora, escuchándolo ahora, ¿no? Al que le pasó tuvo que ser muy poco divertido. Pero imaginaos la millonada que debe costar construir una sonda de este tipo y por un error de una instrucción que se le mandaba a esa sonda para que desplegase los paneles solares, pues esa instrucción iba mal. Según el libro que leas, fue un signo más, un signo menos, o un guión, o lo que fuese. Había un carácter que iba mal, no se probó esa instrucción, no desplegó los paneles y al traste toda la inversión. Y lo curioso es que el problema fue por las prisas, no se probó por las prisas. O sea que en estos proyectos también ocurren estas cosas. El Mariner 1 fue la primera misión del programa Mariner que intentaba sobrevolar Venus. Pues bueno, aquí lo que ocurrió es que lanzaron la primera misión y se empezó a desviar el cohete y al final lo tuvieron que explotar porque no sabían ni dónde iba. Y también fue un fallo de una instrucción que iba mal, un carácter, una coma o algo que tampoco se probó. Un ejemplo de a veces el software está bien, pero hay un condicionante, o sea, las condiciones de entorno también afectan al funcionamiento del software. El software, en este caso, el Ariane 4 tenía una versión de software que funcionaba bien y entonces dijeron, bueno, vamos a ponerlo en el Ariane 5, que estructuralmente era distinto, tenía otras condiciones de entorno y falló. Pensaron que ese software funcionaba bien, porque funcionaba bien el anterior, pues no, pues también falló. Y ya un ejemplo bastante grave, porque aquí sí murieron personas, fue en un software embebido, en el Terra 25, que tenía que controlar la radiación que emitía la máquina. No la controlaba bien ese software, emitió más radiación de la que debía y hubo muertes. Algunos ejemplos bastante famosos. Otros ejemplos más recientes de los últimos años, pues Microsoft y T-Mobile admiten la pérdida de casi segura de los datos personales de los usuarios de los teléfonos SafeKit. Pues bueno, hubo un fallo de actualización y miles de clientes perdieron todas sus agendas, por ejemplo. Una cosa que estamos más acostumbrados últimamente que puedan ocurrir. Amazon accede a los Kindle de algunos usuarios y borra parte de su contenido. Bueno, pues otro ejemplo de errores que han pasado donde se han visto afectados muchísimos usuarios. Este fue simpático, el día que Suecia fue borrada de Internet. Bueno, por culpa de un carácter también, de un punto me parece que fue. Durante un día el dominio Suecia, o sea, el dominio .se desapareció del mapa. Nadie podía acceder a ninguna página de Suecia, no existía en Internet. Y fue también por un error muy tonto. Y algún ejemplo de lo que nos viene en el futuro, se habla de que hay investigadores que ya dejan prever que nuestros coches cada vez tienen más componentes software, tienen muchísimos componentes software cada vez más, y ya se habla de posibles ataques que se puedan hacer. Igual que hoy estamos preocupados con los virus informáticos, pues es posible que dentro de 5 o 10 años estemos preocupados porque nos metan un virus también en nuestro coche y nos fastidien. Es decir, con todo esto, al final, ¿qué ocurre? Hay muchísimos fallos. A pesar de todos estos fallos, y de muchos más que hay, es decir, la lista sería interminable, aún así es difícil demostrar que la calidad del software es un factor de éxito. Fijaos que es complicado. A veces vas a organizaciones, les intentas demostrar lo importante que es y como es difícil cuantificarlo, pues muchas veces no te lo compran, ¿vale? Es difícil demostrarlo. Pero lo que no hay que demostrar a nadie es que la falta de calidad es un factor decisivo de fracaso. Eso todo el mundo está de acuerdo. Con lo cual, al final, lo que tenemos que conseguir, la solución a este problema, a esos fallos, es la calidad. Nos tenemos que centrar en qué es la calidad. Nos tenemos que centrar en cómo hacemos para que la calidad de nuestro software sea, no te digo la máxima, porque eso sería una utopía, pero por lo menos llegar a los niveles de calidad adecuados para que nuestros productos puedan salir al mercado y competir pues, con el mínimo problema. Vamos a hablar un poquito de qué es la calidad del software, viendo algunas definiciones, qué características influyen a determinar la calidad del software, cómo medir esa calidad del software, que cuando veamos cómo medir la calidad del software nos daremos cuenta de que no es tan trivial. Y hay tantos métodos y modelos como queramos, y aún así los modelos que existen, luego bajarlos a tierra es bastante complicado, ¿eh? ¿Y qué medidas o cómo podemos controlar y garantizar la calidad del software? Bueno, pues algunas ideas que podemos plantear.
Bien, hay definiciones que todos conocemos seguramente o hemos escuchado alguna vez. Por ejemplo, la que establece el estándar IE Cubos y 110, la calidad del software es el grado en el cual un componente, sistema o proceso satisface los requisitos especificados y o las necesidades y expectativas del usuario o cliente. ¿Vale? Podría ser una definición de lo que es calidad del software. Otra podría ser la calidad del software, la totalidad de propiedades y características de un producto de software referidas a su actitud para satisfacer necesidades explícitas o implícitas. ¿Vale? Esto es lo que dice la norma ISO 9126 o la 14598, que ahora se han refundado en la ISO 25000. ¿Vale? Otras definiciones podrían ser es la concordancia del software producido con los requisitos funcionales y de rendimiento explícitamente establecidos, con los estándares de desarrollo explícitamente documentados y con las características implícitas que se espera de todo software desarrollado profesionalmente. Bueno, esto viene de Pressman en su famoso libro de Ingeniería del Software, ya hablaba de este concepto. Y otra definición sería el conjunto de características de una entidad que le confieren su aptitud para satisfacer las necesidades expresadas y las implícitas. ¿Vale? Bien, al final un poco, digamos, como denominador común de todas estas definiciones, yo me quedaría con que cuando hablamos de calidad de software hablamos de cumplimiento con unos requisitos. ¿Vale? Podemos hablar de que hay muchas, digamos, formas de ver la calidad del software, la que espera el usuario, la que esperan de los diferentes actores, pero lo importante es concordancia con unos requisitos. Es decir, cumplir con unos requisitos es el término más utilizado para decir qué es calidad del software. Si usamos métodos y procesos muy sofisticados de desarrollo de software y al final la calidad de nuestro software medido en cuanto a atributos de calidad es muy bueno, pero ese software no hace lo que quiere el usuario, nos da igual. Nos da igual que todos nuestros atributos de calidad sean muy buenos si no hace lo que quiere el usuario, no tiene calidad. ¿Vale? Bien, podemos hablar que entre los factores que afectan a la calidad del software podemos hablar de factores que pueden ser medidos directamente, como por ejemplo el tema de errores por miles de líneas de código, errores por unidad de tiempo, métricas de complejidad como la ciclomática, métricas de medida de tamaño como los puntos de función. Hay un montón de métricas que nos dan aspectos para medir el software y con ello la calidad de ese software. Y hay otros factores que no se pueden medir directamente y para los que tenemos que inventarnos, digamos, artefactos como pueden ser checklists, por ejemplo. Checklists que me midan pues, la facilidad de uso, temas de mantenibilidad, temas de interfaz gráfica, no sé. Hay muchos aspectos que podemos medir con checklists, ¿vale? Al final, la idea es que tanto si usamos factores que pueden medir directamente el software o factores que lo miden de forma indirecta, lo importante es que en ambos casos podemos medirlo, ¿vale? Que es lo que ya veremos y hablaremos de ello, es uno de los objetivos de la calidad del software. Si no podemos medirlo, no podemos ni valorar qué calidad tenemos y mucho menos mejorar lo que sería el objetivo final. Bien, comentar simplemente, es decir, al final, cuando hablamos de calidad del software, estamos hablando sobre todo de calidad. Ya luego hablaremos de lo que es calidad de proceso y qué es calidad de producto, ¿vale? Pero normalmente, muchas veces nos enfocamos solamente en lo que es la calidad de producto, ¿vale? Y para medir la calidad de un producto, nos tenemos que enfocar en qué factores de calidad, qué características de calidad, qué atributos existen en el software que deben ser medidos. Y para hacer eso necesitamos un modelo de calidad. O sea, si no tenemos un modelo de calidad, andamos un poco perdidos, ¿vale? Entonces, hay modelos de calidad que ya tienen muchos años, como el de Mascal, por ejemplo, que pongo aquí, donde ya se plantea una serie de factores de calidad que se deberían tener en cuenta. Por ejemplo, factores que afectan a la capacidad de modificación del software, como puede ser la facilidad de mantenimiento, si se puede corregir ese software, como la flexibilidad para poderlo cambiar, como la facilidad de pruebas, de poder probar ese software. Es decir, son factores de calidad que tienen mucho que ver con el cambio, con el cambio que hagamos en el software. Hay otros factores de calidad que tienen que ver con la capacidad de transición o de adaptación a otros entornos. Temas de portabilidad, se podrá usar en otra máquina, con otro sistema operativo, con otro software. Reusabilidad, puedo reusar partes de ese software. Interoperabilidad, interactuar con otros sistemas. Esos son también factores que tienen que ver con la calidad del software. Y podemos hablar de ya en su capacidad de operación, ¿vale?
Corrección, hace lo que quiero. Fiabilidad, lo hace de forma fiable. Número de caídas por hora, número de caídas, tiempos medios de puesta en marcha. Eficiencia, se ejecutará en mi hardware lo mejor que pueda. Integridad, es seguro. Facilidad de uso, está diseñado, temas de usabilidad. Es decir, aquí ya Pascal en su día proponía una serie de factores que teníamos que tener en cuenta para medir el software, la calidad del software. A nivel de producto hablamos, ¿eh? Basados en estos modelos hubo otros como el que ideó HP, donde hablaba de 5 factores de calidad. Hablaba de la funcionalidad, capacidad de soporte, facilidad de uso, fiabilidad, rendimiento. Bueno, hacía otra clasificación de factores de calidad. Modelos más recientes como la ISO 9126, donde lo que establecen son 6 características de calidad. Una de ellas tiene que ver con requisitos funcionales, la funcionalidad obviamente, y las otras 5 características de calidad tienen que ver con requisitos no funcionales, o sea, con cómo tiene que trabajar nuestro producto, cómo tiene que trabajar el sistema. Hablaríamos de fiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad. Más curiosamente, hay una característica que todos los que veíamos esta norma decíamos, ¿dónde está la seguridad? Porque nunca la veíamos aquí. Y la seguridad la plantea esta norma como una subcaracterística de la funcionalidad. Afortunadamente, en la nueva ISO 25000 ya la han sacado fuera y le han dado la importancia que tiene, ¿vale? Porque para mí la seguridad es un requisito, aunque tiene que ver mucho con la funcionalidad, pero para mí es un requisito no funcional muy importante, ¿vale? Que hay que probar y validar. Bueno, pues estas características, estas 6 características, a su vez tienen n subcaracterísticas, y esta norma lo que proponía es, digamos, n métricas para medir cada subcaracterísticas, ¿vale? La ISO 25000 es una evolución que plantea lo mismo. Esto es simplemente como una idea, ¿vale? Que una idea muy trivial, pero lógicamente porque el problema de estos modelos, que luego lo comentaremos, es que al final te proponen métricas. Es decir, cada factor de calidad tiene asociadas unas métricas. Tú dices, bueno, pues yo voy midiendo esas métricas y voy sabiendo cuantitativamente cuánta calidad tiene cada factor de mi producto. Y el ideal sería luego establecer un índice de calidad global del producto basado en el número de factores que he medido, ¿vale? O sea, un ideal sería, que yo he visto en pocas organizaciones, aunque sí he visto muchas que lo están intentando hacer, es conseguir un numerito que nos diga cuál es la calidad de nuestro producto antes de llegar a la producción, ¿vale? De tal forma que ese numerito sirva de referencia y comparación con el resto de sistemas y con la propia evolución de ese sistema. No es una actividad trivial porque muchos de los atributos o factores de calidad que hemos mencionado son muy difíciles de medir, ¿vale? No es sencillo. De hecho, muchos de ellos están, por ejemplo, con herramientas de calidad de código. Hay muchas métricas de estas que hemos hablado que ya lo hacen automáticamente. Digamos que ahí tenemos una parte bastante conseguida. Pero hay otra serie de atributos que tenemos que medir de forma indirecta que son más complicados de obtener. Aún así, si consiguiésemos al final la formulita mágica de obtener un índice de calidad de nuestro producto, deberíamos tener en cuenta de que ese índice, la forma de calcular ese índice debería variar por producto. ¿Por qué? Porque al final, cuando hablamos de factores de calidad o características de calidad, no todas afectan de la misma forma a cada producto. Hay productos donde la seguridad es un factor de calidad, digamos, crítico. Y hay en otras que no es crítico, con lo cual el peso que le demos en uno u otro caso sería distinto a ese factor. Hay factores que influyen positivamente en otros, por ejemplo, la facilidad de prueba sobre la facilidad de mantenimiento. Hay factores que interactúan en contraposición con otros, por ejemplo, la eficiencia frente a la portabilidad. Es decir, al final, esto tiene mucho que ver cuando hacemos pruebas, porque al final cuando estamos probando lo que estamos enfocándonos es en qué características de ese producto son las más importantes para esa aplicación. Y todo nuestro esfuerzo en prueba debería ir enfocado a probar, digamos, esas características de calidad y no otras que no tenga ese producto o que no sean importantes. Tiene mucho que ver con esto. Cuando definimos un modelo de calidad tiene que ser ad hoc para cada tipo de sistema, midiendo qué factores aplican o no aplican en cada producto, ¿vale? ¿Cómo controlo y garantizo la calidad del software? Pues bueno, si nos vamos a un nivel muy alto, pues decimos... Bueno, primero diríamos que la calidad se tiene que planificar, hay una calidad del diseño, la calidad se tiene que construir, hay una calidad de la construcción
Y la calidad se tiene que vender, lo que hablaba antes. Si tiene mucha calidad, podemos tener mucha calidad de diseño, mucha calidad de construcción, que como no se lo vendamos al usuario, tenemos un problema. Y cuando digo vender, es que haga lo que quiere el usuario. Pero al final hay dos grandes grupos que son los que en todas las organizaciones se trabajan, que es las medidas constructivas, es decir, qué metodologías, qué normativas, qué directrices, qué estándares, qué buenas prácticas, o sea, digamos, ¿cuál va a ser mi armazón para empezar a construir software? ¿Vale? Porque contra mejor haga esa parte, se supone que menos errores voy a cometer. Esa es un poco la motivación de las medidas constructivas. Es decir, y las medidas QA-analíticas dicen, bueno, pues muy bien que lo hagamos al principio, como somos seres humanos y nos vamos a equivocar, probar hay que probar, porque va a haber fallos seguros. Si nos va a decir equivocaciones va a haber seguro. Con lo cual, no nos olvidemos de poner los medios, pero luego tenemos que hacer las pruebas, ¿vale? Las dos cosas son complementarias y fundamentales. Cuando hablamos de medidas QA constructivas, hablamos de modelos de procesos de software, métodos y formalismos, herramientas en torno al desarrollo, lenguajes de programación, documentación, factores humanos, estándares, directrices, lo que he comentado antes. La motivación principal es que no se cometan errores. Y cuando hablamos de medidas analíticas, hablamos de pruebas. Y aquí yo quiero, cuando hablo de pruebas ya siempre hago una observación, ¿vale? Porque el tema de las pruebas es un tema tan manido y cada uno entendemos cosas diferentes por las pruebas. Hay gente que cuando habla de pruebas solo se enfoca en un tipo de pruebas muy concreto, pero comentaros que las pruebas aplican a todo el ciclo de vida del software. Es decir, nosotros podemos probar el software antes de que esté terminado, o sea, antes de que yo pueda compilar mi software o desplegarlo en un servidor de aplicaciones, yo ya puedo hacer pruebas. Serían pruebas en las que no hay ejecución, lo que se llaman pruebas estáticas. Y dentro de las pruebas estáticas tenemos muchos tipos de pruebas. Desde cuando yo estoy haciendo un documento de requisitos, alguien puede ya probar ese documento de requisitos. Esas pruebas estáticas, digamos que son manuales, que se hace con la actividad humana del pensar, se hacen, pues ya está inventado. Hay desde las revisiones guiadas o walkthrough, las famosas inspecciones, revisiones técnicas, revisiones informales, es decir, juntar a una serie de, digamos, o también se llaman, digamos, reuniones entre pares, ¿no? Entre iguales. Es juntar a una serie de expertos en esa materia que cojan ese documento y lo validen. A lo mejor cada uno se dedica a una parte del documento y en base a una serie, normalmente a base de checklists o listas de comprobación, yo puedo validar la calidad que tiene esa especificación de requisitos. Pero puedo hacer lo mismo para un diseño técnico o para un análisis funcional. Es decir, eso ya son pruebas. Y esas pruebas son tan importantes como las pruebas que se hacen al final, funcionales, de caja negra, que conocemos todos. Lo digo porque esas pruebas muchas veces se pasan, o sea, de hecho mucha gente ni siquiera llama pruebas a eso. Incluso hay gente que lo confunde con el aseguramiento de la calidad, que es otra cosa, que tiene más que ver con la calidad de los procesos que con la calidad de los productos. Entonces, que entendamos todo que las pruebas se hacen desde el principio, todo lo que no encontremos desde el principio, o sea, todos los fallos que no encontremos desde el principio, nos van a aparecer en algún momento. Pueden ser en otra fase del ciclo de vida o en el peor de los casos, en producción, ¿vale? Que es donde más casuística va a haber y donde más posibilidad hay de que aparezca cualquier fallo. También de forma estática hay otra actividad que sí es automática, que sería lo que todos conocemos como análisis de calidad de código, ¿vale? Donde ahí ya lo que estamos es analizando el código fuente, sin que esté en ejecución. Y donde las herramientas ya tienen un montón de métricas basadas en estos modelos de calidad que hemos hablado antes, y lo que hacen simplemente es, por defecto, te sueltan un churro de información sobre el resultado de esas métricas. Luego allá tú, con tu modelo de calidad y cómo has organizado ese modelo de calidad, para, digamos, que te muestre la información que de verdad te va a ser útil, ¿vale? Y luego la otra parte de las pruebas más conocidas son las pruebas dinámicas, digamos. Cuando probamos el software que ya está en ejecución. Digamos que ya nos vamos a ciclo de vida, ya cuando el desarrollo ha entregado el software, podemos hacer ese tipo de pruebas. Digo podemos porque en realidad prueba todo el mundo, es decir, luego hablaremos de ello. Digamos, yo creo que los que más tienen que probar siempre son los de desarrollo, es mi teoría. Es decir, el problema es que muchas veces cuando hay equipos detrás independientes parece que la gente de desarrollo se relaja.
pero los que mejor pueden probar y hacer pruebas siempre ha sido desarrollo. Otra cosa es que luego alguien tiene que certificar eso. Y, hombre, estaría muy feo que certifique el que lo ha hecho, ¿no? Poca imparcialidad habría ahí, ¿no? Pero, evidentemente, luego veremos de que todos los participantes en el desarrollo de software tienen que probar, cada uno a su nivel y cada uno con unos objetivos diferentes, aunque todos buscando defectos, que es el objetivo principal. Veremos que en las pruebas dinámicas pues tenemos desde las pruebas funcionales, que son las reinas, digamos, de todas las pruebas, que es comprobar que la aplicación hace lo que tiene que hacer desde el punto de vista del usuario. Pruebas de rendimiento, que tienen que ver ya con pruebas de la eficiencia, fiabilidad, pruebas de seguridad, pruebas de usabilidad. Bueno, ahí tenemos una infinidad de pruebas que se pueden hacer. Una cosa importante es que las pruebas tienen que añadir valor en los productos y tienen que reducir riesgos en producción, ¿vale? O sea, lo ideal que sería que si nosotros tenemos que hacer pruebas de producto, hiciésemos esas pruebas basadas en un análisis de riesgos que pueden ocurrir en ese producto. Y nuestro plan de pruebas no fuese más que un plan de mitigación de esos riesgos, ¿vale? Por eso decimos que tiene que reducir los riesgos para que luego en producción no ocurran esos eventos adversos, ¿no? A modo de ejemplo, el esfuerzo en pruebas, estos son estudios recientes de Gartner, que ha publicado hace poco, hablan de que las pruebas se mueven entre el 25 y el 50% del esfuerzo total de desarrollo, ¿vale? En el mejor de los casos un 25, en el peor de los casos un 50. Y de media está entre un 25 y un 33. Cuando hablamos de pruebas, hablamos de todo tipo de pruebas, ¿vale? No solo de pruebas funcionales, sino de todo tipo de pruebas que se hacen en el ciclo de vida. O sea, que estamos hablando de que en realidad es una actividad bastante importante dentro del ciclo de vida, ¿eh? Y bastante costosa. Y, por ejemplo, para proyectos ágiles, la prueba es fácilmente el 50% del esfuerzo. Luego hablaremos un poquito de las metodologías ágiles y de ese tipo de proyectos en los que la actividad de pruebas es inherente al propio desarrollo. Y digamos que se prueba constantemente todo, ¿vale? Aún así, en este último estudio se habla de que se habla de que todavía, digamos, las metodologías tradicionales o metodologías en cascada de desarrollo de software rondan todavía el 60%. Del mercado. Metodologías iterativas un 30% y todavía solo le da un 10% a metodologías ágiles, ¿vale? Bien, más temas que tienen que ver con la calidad del software. Habéis oído muchas veces hablar de calidad de proceso, calidad de producto, ¿vale? En realidad son digamos, temas íntimamente ligados porque al final el resultado del proceso de desarrollo es un producto. Con lo cual, digamos que podríamos decir, bueno, pues tiene mucho, si el proceso es bueno, se hace con calidad, el producto debería ser bueno. Ese es un poco el objetivo. De hecho, estamos acostumbrados casi siempre a medir la calidad del software por la calidad del proceso. En pocos sitios se mide la calidad del producto como se tiene que medir en base a esos factores de calidad que hemos dicho. Se suele medir más en base a temas de cobertura de requisitos, incidencias, a cosas que también tienen que ver mucho con el proceso, ¿vale? No solo con la calidad del producto. Y habría una pregunta aquí interesante. Es decir, ¿un producto software puede ser de calidad si el proceso para su construcción no tiene calidad? Si a mí me lo pregunta, yo te digo que sí. ¿Por qué no? Porque, es decir, el tema de los procesos y las metodologías es muy importante, pero hay otra vertiente fundamental que son las personas que hay detrás. Si las personas que están desarrollando son muy buenas, pueden hacer software de calidad aunque no sigan una metodología. Aquí el único problema que podría ocurrir es si van a hacerlo siempre. Es decir, al final lo que conseguimos con los procesos y las metodologías es una forma sistemática de hacer las cosas. Entonces, si juntamos gente buena, un buen proceso, pues casi garantizamos que lo van a hacer siempre bien. Si tenemos gente no muy buena con procesos muy buenos, pues la cosa cojea un poco. Y luego hay un tema importante, que son las entradas al proceso. Si la documentación de entrada a nuestro proceso de desarrollo, si los requisitos no son buenos, ya tenemos un problema de partida. Podemos hacer aplicaciones muy rápidas, muy, digamos, de una forma muy... siempre de la misma forma, pero hacer siempre productos malos porque la entrada inicial era mala.
también hay que tenerlo en cuenta. Dice aquí, la estandarización de los procesos garantiza la uniformidad en la salida de estos, lo que puede incluso institucionalizar la creación de malos productos, ¿vale? Por eso no nos quedemos siempre con no nos quedemos con la idea de que solo hacen falta buenos procesos. Hace falta buenos procesos, personas buenas, personas preparadas. Necesitamos buenas entradas a ese proceso, buenos requisitos. Y si tenemos eso, sí puede darse, digamos, podemos construir software de calidad. Otra cosa es que luego lo tengamos que medir para comprobarlo. Dice, la calidad del proceso indica si se está aplicando correctamente la metodología de desarrollo. Y la calidad del producto indica si éste se ajusta a los requisitos especificados y los implícitos. Siempre, en las definiciones de calidad de software, siempre hablamos de requisitos implícitos. Siempre hay muchos requisitos que no están documentados, pero que sabemos que están ahí y hay que validarlos, ¿eh? Y además es misión nuestra descubrir cuáles son esos requisitos implícitos. Que normalmente el usuario lo sabe, normalmente el usuario sí sabe cuáles son. Lo que pasa es que hay que descubrírselos, ¿vale? Porque él no los va a decir. Dice, la calidad del proceso se audita mediante revisiones o auditorías que constatan que se han seguido las fases, actividades, tareas, existencia de entregables. Y la calidad del producto se constata mediante pruebas estáticas y pruebas dinámicas, ¿vale? Lo que hemos hablado ya antes. Sería importante como afirmación que todas las actividades de control de la calidad del producto, o sea, todas las pruebas estáticas y pruebas dinámicas que hagamos, estén siempre contempladas dentro del proceso de desarrollo, ¿vale? Eso sería el mínimo que deberíamos tener en nuestro proceso de desarrollo. Pero que tengamos en cuenta que aunque estén contempladas tenemos que medir, porque puede ocurrir que, lo que hemos hablado antes, nuestro proceso sea muy bueno, lo estemos midiendo, pero luego midamos la calidad del producto y no sea buena, ¿vale? Tenemos que tener esa información. No nos fiemos solo de la calidad del proceso. Hay críticas, lo que comentaba antes, hay mucha gente que no está a favor de esto. Yo me he encontrado organizaciones donde he oído diciendo, no quiero saber nada de calidad de proceso. Paso, yo solo quiero enfocarme en la calidad del producto. Pero bueno, tampoco hay que ir al otro lado. O sea, yo creo que son actividades totalmente complementarias, pero ambas tienen que medirse, lógicamente. ¿Tenéis alguna pregunta? Para que no hable yo solo. ¿Algo que queréis decir? Sí. Dime. Sí, tengo una pregunta. Dime. Me ha llamado la atención. En las metodologías ágiles tienen más peso las pruebas que en las metodologías tradicionales. Sí, vamos a hablar ahora de ellas. Más que peso, la propia actividad te exige automatizar un montón de pruebas. Y como te lo exige, pues es que tienes que estar probando constantemente el software. Luego lo vamos a hablar en detalle, ¿vale? Porque vamos a hablar un poquito de la comparación entre unas y otras y lo comentamos un poco más. Yo te quería hacer una pregunta, José Manuel. Haz aquí a Miguel. ¿Tienes algunos datos, tienes algún estudio de cómo repercute el invertir en esa calidad del análisis de código de cara a la resolución de incidencias o a las incidencias que luego se dan en producción? Buena pregunta. Yo no, pero puedo enterarme. Me quedo con la pregunta, ¿vale? Porque, digamos, nosotros tenemos áreas en MTP que se dedican solo al análisis de código. Se usa mucha herramienta CAS y bueno, alguna otra. Y no sé, a lo mejor ellos sí tienen. Lo que sí está claro es que, digamos, la calidad de código descubre una serie de defectos, ahí no serían fallos. O sea, cuando hablamos de pruebas estáticas, nunca encontramos fallos, porque no hay ejecución. Siempre encontramos directamente el defecto en el código. Evidentemente, repercute mucho en los fallos posteriores que puede haber, por lo tanto, tiene que haber ahorro seguro, siempre. Pero no sabría ahora mismo, números no tengo, lo preguntaré. El gran problema siempre que tenemos con las pruebas es el de los números. Si tuviésemos números lo venderíamos como churros en todos los sitios, pero es complicado medirlo. Vale. Bien, hablando de calidad de producto, dice, en el año 1991 la ISO publicó uno de los pocos modelos de calidad para evaluación del producto software.
porque hay pocos modelos de calidad, ¿vale? O sea, hay modelos muy antiguos, eso que es de Macal, de HP, pero son modelos que hablamos de que pueden tener 40, 50 años. Pero luego esos modelos, bueno, tampoco es que sea reciente la 926, pero bueno, es bastante más reciente que esos modelos. Y que ha derivado en la 25.000. Y al final lo que propone es un conjunto de características, sus características y atributos, y luego métricas concretas para cada atributo. Pero luego cuando te vas a la norma y te coges las métricas, dices, vale, me encanta, vamos a coger métricas. Porque luego tener las métricas, resulta que son métricas que cuesta bajar a tierra, ¿vale? Son métricas muy teóricas y son difíciles de llevar a la práctica. Pero bueno, nos sirve como ejemplo para poder definir nuestro modelo. Bueno, decir que la ISO 25000, que es una evolución tanto de la 9126.000 como de la 14.500, no sé cuánto, no me acuerdo el numerito, aparte de enfocarse en todo lo que es la calidad de producto, también se enfoca en todo lo que es la evaluación de los productos, ¿vale? Proporciona una guía para el uso de nuevas series, o sea, habla del tema de cómo, o sea, una de las cosas buenas que tiene esta guía es todo el tema de especificación de requisitos, cómo debe ser una especificación de requisitos, cómo se debe evaluar una especificación de requisitos. Vale. Bien, vamos a comentar lo que has comentado, lo que me has preguntado antes de metodologías ágiles. Metodologías ágiles, no hacéis nada todavía. ¿En Telefónica hacéis algo en metodologías ágiles? ¿Estáis ya haciendo? Yo estoy un poco... ¿Qué estáis haciendo? ¿En proyectos singulares o...? El Odisea, relacionado con él personalmente, pero sí que se hizo todo lo que llaman el Stream. Scrum, sí. Scrum. Ah, bueno, Stream Programming. Sí, 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 sí. Programación extrema, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Y qué tal fue la experiencia? Genial. Pero fue un proyecto que no tiene ningún otro tipo de seguidor, no tenemos ningún otro proyecto parecido. Ya. Pero sí que fue curioso porque se hizo con un jefe de proyecto que estaba en Vigo y programadores internos que estaban en diferentes ciudades de España. Un proyecto para el área de operaciones, para actuaciones. Y fue una muy buena experiencia. Yo todo lo que escucho son buenas experiencias. Es cierto que muchas organizaciones están empezando y están un poco reinventándose, ¿no? Porque al final hay diferentes metodologías, pero luego cada uno pues, un poco las va combinando. Luego incluso te encuentras consultoras que van con su propia metodología que se han inventado, ya existiendo otras que ya no tienes por qué inventar nada. Pero están funcionando, ¿eh? La verdad es que están funcionando, aunque todavía el porcentaje no sea muy alto. Algunas de las más conocidas, pues bueno, Scrum, por ejemplo, es muy conocida, que no deja de ser una metodología de gestión de proyectos ágiles. Kanban también es una metodología muy interesante. El Streaming Programming que has comentado. Bueno, hay muchas metodologías ágiles que se pueden utilizar. ¿Cuáles son las características que tienen en general las metodologías ágiles frente a las tradicionales? Bueno, son metodologías iterativas e incrementales. Es decir, las metodologías iterativas existen hace mucho tiempo y se aplican, pues estas están basadas en esas metodologías iterativas que se utilizan de forma incremental. Son ciclos cortos de desarrollo que posibilitan una verificación rápida de lo que se ha construido. Hay metodologías donde cada iteración son 3 semanas, por ejemplo, 2, 3, 4 semanas, iteraciones muy cortas. Son muy colaborativas en el sentido de que hay mucho énfasis en la comunicación e interacción entre los miembros del equipo y el cliente. Es adaptativo porque responde a cambios, es decir, todos los proyectos van a tener cambios. Los cambios son inherentes a los proyectos. Lo que cambia es la forma de gestionar esos cambios. Muchas veces en las metodologías tradicionales el problema que tenemos es un problema de gestionar bien esos cambios y nos encontramos con sorpresas después. Eso, la metodología ágil no hay que preocuparse porque la propia metodología trabaja con que el cambio es constante. Lo único, digamos, la única exigencia que deberías tener es que por lo menos no te lo cambien en una iteración, que a veces pasa también, pero bueno, que por lo menos durante 3 o 4 semanas no te hagan un cambio. Sería lo mínimo exigible, pero bueno, aún así también podría ocurrir que cambien cosas, ¿eh? Pero es mucho más, digamos, mucho más ágil a que un proyecto de un año que alguien se olvide de gestionar ciertos cambios y te lleve sorpresas al final. Eso aquí no debería ocurrir.
Sí. Sí, lo que ocurre es decir, tú pactas con el cliente, o sea, tú, digamos, está hablando a nivel general, porque luego cada metodología tiene su... Tú pactas con el cliente lo que vas a construir en una iteración. Lo priorizas de cierta forma y pactas. Entonces el cliente, a las 2 semanas, 3, 4 semanas, comprueba lo que has hecho. Estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Ya tienes feedback del cliente en un periodo muy corto. Y vuelves a pactar la siguiente iteración. Cuando te digo una iteración, a lo mejor en paralelo puede haber 30 equipos, ¿sabes? Se pueden hacer proyectos muy grandes así. Pero todo va, digamos, pactado con el cliente y el cliente va viendo lo que vas haciendo. Con lo cual las sorpresas son... Hay mucho cambio, pero igual que habría, incluso a lo mejor hasta más cambios que en una metodología tradicional. Pero son cambios que son fáciles de gestionar. Sí, pero pasa que hasta que has llegado ahí, a lo mejor ha pasado un año desarrollando. Claro, es que esto es... Sí. Lo que pasa es que aquí no enfoque son las certificaciones. Esta es la forma de construir todo. Todo el software se construye así, de forma iterativa. Dentro de esas iteraciones va a haber desarrollo, pruebas, certificaciones, lo que tú quieras meter. Porque tú, digamos, tú planificas esa iteración lo que vas a hacer. Y puede ser cualquier actividad dentro de la ingeniería del software. O sea, eso no varía con respecto a otros modelos. De hecho, si me permites el inciso, en este proyecto que comentaba de la universidad, el cliente estaba completamente pegado. Se estaba continuamente especificando sobre la primera maqueta de lo que acababan de especificar. Se hacían ya ajustes sobre si se había entendido o no entendido bien y luego se construía por desarrollo y inmediatamente validaba al cliente y se iba haciendo en iteraciones muy rápidas. Digamos que al final las metodologías ágiles no dejan de ser una evolución del resto de metodologías donde se han ido, en teoría, sacando las mejores prácticas, porque ya hay metodologías de prototipado de hace muchos años que le enseñan ya al cliente cosas al principio para no ir a ciegas. Pero, digamos, esto ha ido cogiendo lo mejor. La única pega que le pone todo el mundo, que todavía nadie ha sabido solucionar, es el tema de qué pasa luego en los mantenimientos. Porque como se supone que se desarrolla con muy poca documentación, aquí el objetivo no es documentar al principio y luego desarrollar, no, aquí se empieza. Y la documentación es la mínima. Y hay mucha documentación mucha documentación del propio código que te dan las herramientas. Entonces, la gran pega que le preguntas a las personas que se dedican a estos proyectos es, bueno, y el día de mañana cuando tengas que mantener todo esto y si viene otro proveedor, ¿lo ves factible? Para mí es la gran preocupación, porque si no hay mucha documentación, a veces hay documentación y tampoco sirve para nada, O sea, nos vamos a otro extremo, pero el problema es luego debería estar muy bien documentado el código en estos proyectos. Ese es el objetivo, que el código esté muy bien documentado para que sirva de guía al resto de equipos que vengan después. Sobre la anécdota esta que comentaba, efectivamente, eso ocurrió. Teníamos tal dependencia de las personas que venían desarrollar que cuando quisimos pasarlo a mantenimiento, pues fue muy costaba. Hubo que dedicar bastante tiempo precisamente de estas personas que ya tenían prisa por salir y dedicarse a otras cosas y para poder garantizar el paso de testigo. Por ejemplo, para mí sería crítico en estos proyectos que un factor de calidad para mí crítico en estos proyectos sería la mantenibilidad. O sea, yo supervisaría muy bien estos proyectos que los índices de calidad en cuanto a mantenibilidad sean los más altos posibles. Porque factores de mantenibilidad tienen mucho que ver, pues esto, con cómo se documenta el código, cómo está construido el código para que luego lo puedan coger otros. O sea, todos esos aspectos en metodologías ágiles son críticos, también en otras, pero... Dice, en los proyectos tradicionales, las estimaciones de coste y tiempo al principio, el proyecto sobrepasa el presupuesto, se abandona debido a imprevistos, requisitos cambiantes, aumento en costes, cambios en mercado. Bueno, lo que todos conocemos, que estamos todo el día luchando con ello. Dice, el cliente obtiene y acepta el producto al final del proceso. A veces no se cumplen todas sus expectativas. En las metodologías ágiles asume que no se conocen todos los detalles del principio y pueden existir cambios a lo largo del proyecto. O sea, ya se parte de ese supuesto. En cada iteración hay adaptación de estimaciones, adaptación del proceso, reacción ante cambios. Y las entregas son al final de cada ciclo. De hecho, normalmente después de cada iteración hay una especie de demo que se hace al cliente. A veces no hay nada que enseñarle, pero bueno, pues le haces la demo de lo que has hecho. Y a veces sí hay algo que enseñarle.
pero el cliente siempre tiene que aceptar al final de cada iteración. El cliente, en base a esa visibilidad, el cliente puede tomar decisiones en periodos cortos de tiempo y eso, en teoría, facilita que se cumplan sus expectativas, lógicamente. Los beneficios que se le atribuyen a las metodologías ágiles pues tienen que ver con reducción de costes, reducción del time to market, aumento de satisfacción del cliente. Yo de todas estas, en el ámbito de esta charla, me quedo solamente con la de aumento de la calidad, producto probado y validado en cada entrega, ¿vale? Es lo que, digamos, me interesa a mí. Porque luego, el cuestionar, o sea, el poder demostrar el resto tampoco es tan fácil, ¿vale? Aumento de la eficiencia, aumento de la visibilidad y control del proceso, capacidad de reacción. Y es cierto que los equipos suelen ser equipos más motivados y más contentos. ¿Por qué? Porque las propias metodologías ágiles requieren que las personas se autogestionen. Es muy curioso, por ejemplo, en la metodología Scrum no hay jefes. No hay jefe de proyecto, como conocemos todos. No hay un jefe que dice a los demás lo que tienen que hacer. Hay un Scrum Master que, digamos, es que coordina de alguna forma, pero no tiene que decir a nadie lo que tiene que hacer. Hay una serie de actividades y cada uno coge la que quiere. O sea, cada uno se autogestiona las tareas que va a hacer en esa iteración. Con lo cual, digamos, se necesitan perfiles pues, a lo mejor un poco más maduros, en el sentido de que se hagan funcionar de forma, digamos, sin una jefatura clara, ¿no? Y eso hace que las personas, pues se supone que estén más satisfechas. De todas formas, yo siempre que las veo, lo veo bastante estresante, porque son metodologías que día a día tienes que estar viendo qué has hecho, qué no has hecho, aunque luego hayas hecho poquito, pero, o sea, que no te puedes tampoco dormir en los laureles. La propia método de gestión te provoca que estés constantemente sabiendo qué ha hecho todo el mundo. El mayor estrés es para el jefe. La trazabilidad que tienes, la capacidad de gestión. El problema que tendrás es que supone el cliente, o sea, poner muy claro el camino, no terminas nunca con la aplicación. Cada día se le va a poner una cosa nueva. Y cada día te la va a intentar cambiar y va a intentar meter. Es que pues, está muy bien, pero requiere mucha madurez de la organización. Está muy abierto todo, ¿eh? Está muy abierto. De hecho, la forma de contratar es diferente. O sea, es otro cambio cultural, digamos, pero funciona, ¿eh? O sea, es cuestión de probarlo, como digo yo. Ya hay muchas, yo estoy contando ya organizaciones que llevan toda la vida con metodologías tradicionales que ya están cambiando y ya están metidas, como digo, a saco con esas metodologías. Luego también influye mucho que sea un sistema autocontenido o un sistema integrado, multisistema, multiproveedor, como tenemos en Telefónica, que hace muy difícil una metodología ágil en la que se combinen ya tantísimos factores. O sea, para un nuevo sistema probablemente de autocontenido, un único equipo de desarrollo, pero claro, tú piensas en el desarrollo de un producto servicio en Telefónica, en el que intervienen desde el frontal, en la contratación hasta el facturador, pues yo que sé, 20, 30 sistemas, y dentro de esos sistemas 4 o 5 proveedores y empieza a ser muy complicado. Deberíamos, o sea, digamos, lo más complicado es cómo adaptar una metodología ágil en una organización. Es complicado siempre en cualquier tipo de metodología, pero en estas que son más desconocidas y nuevas, todavía más. Pero ese es el trabajo inicial que hay que hacer y hay mucho trabajo de ir viendo, o sea, yo lo que he encontrado es que la gente empieza con un modelo y van cambiando y, digamos, se van encontrando a gusto de una forma y al final generan su propia metodología ágil. Bien. Sí. Vale. Gracias. Bien, vamos a entrar en otro tema que tiene que ver para mí mucho con la calidad del software, que es la independencia como factor de calidad, ¿vale? Es un tema controvertido en el que últimamente, debido a los problemas de presupuesto que hay en muchas organizaciones, se está empezando a cuestionar, pero yo soy un firme defensor de que la independencia en la calidad es clave. Dice, bueno, una auditoría es una evaluación independiente de un producto o proceso software para constatar el cumplimiento de estándares, guías, especificaciones, procedimientos y basada en unos criterios objetivos, ¿vale? Dice, además de auditar los procesos de desarrollo de software, es fundamental que certificara antes del paso a producción que un producto o servicio cumple con unos requisitos, ¿vale? Y esa actividad de certificación también debería ser una evaluación independiente, ¿vale?
Dice, las pruebas sirven para, dice, las pruebas como método de evaluación, como método de certificación, evidentemente sirven para mejorar y certificar la calidad del software. Dice, y la falta de independencia puede provocar, básicamente yo siempre digo que provocan dos cosas nada más. Problemas, falta de objetividad o imparcialidad, son básicamente los problemas. Es decir, por ejemplo, pongo un ejemplo, ¿vale? Yo sé que esto, yo me he contado, o sea, esto hay opiniones para todos los gustos. Dice, la falta de objetividad a la hora de presentar informes de calidad que pongan en peligro los tiempos del proyecto frente a la calidad del software. Puede ser un problema que nos encontremos. Dice, a veces yo me he encontrado con integradores que te dicen, no, no pasa nada, porque yo tengo mis áreas de desarrollo y tengo mis áreas de calidad. Mantengo la independencia. Vale, eso es un tipo de independencia. Pero hay intereses encontrados, puede haber intereses encontrados, que no ocurriría de otra forma, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta. Porque, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué puede provocar esta falta de objetividad? Pues, por ejemplo, posible laxitud a ser la misma empresa quien desarrolla y prueba, que puede derivar en una falta de visibilidad de la calidad real del software. Cuando hablo, no quiero decir, luego lo comentaré, no quiero decir que desarrollo no pruebe, ¿vale? El desarrollo tiene que probar. Hablo más del concepto certificar, ¿vale? Antes del paso a producción o antes de las pruebas de aceptación. ¿Qué pasa si no hay...? ¿Qué puede ocurrir? Dice, en el mejor de los casos puede ocurrir que ciertas incidencias no sean registradas, ¿vale? No te enteras de que ha habido fallos en el software. Y no se da visibilidad a la organización. Eso nunca ocurriría si la organización es independiente, porque es el único trabajo que tiene que hacer, básicamente. Dice, eso puede provocar una falsa sensación de que las cosas van bien. Eso sería en el mejor de los casos. Y en el peor de los casos, los problemas aparecen en producción cuando todos los indicadores de calidad son correctos. Esto sería grave. Si tú tienes montado tu modelo de calidad con tus indicadores y todo va bien, y luego te encuentras problemas en producción, es que hay algo que no te han contado, ¿vale? La falta de visibilidad y objetividad cuando los problemas aparezcan en producción, tal vez no a corto plazo, pero sí con toda seguridad a medio plazo, complican la resolución de los problemas. Y se corre el riesgo de cierta cautividad con el proveedor, ¿vale? Yo lo hago más por sentido común. Yo creo que el que desarrolla algo no debería ser nunca la persona que certifique, que es correcto, porque los intereses son demasiado... No le van a dejar nunca, vamos a trabajar con objetividad. Con lo cual necesitas siempre que sea alguien, ya sea dentro del cliente o donde sea, necesitas una organización que sea la que certifique la calidad de ese producto. También es cierto que en los últimos años la tendencia a equipos de pruebas independientes ha ido en aumento, cada vez es mayor. Nosotros desaconsejamos que la certificación la haga siempre el integrador, ¿vale? Lo digo porque nos estamos encontrando casos también en otras organizaciones, pues al final se valoran otra serie de cosas como temas de presupuesto, en el que se le atribuye, muchas veces se le atribuye al integrador como que no tiene que probar, y entonces pues a que pruebe, digo, pues si es que probar siempre ha tenido que probar. Otro error es que no probase, pero el integrador siempre ha tenido que probar. La diferencia es quién tiene que certificar que lo que ha hecho está bien. Ese es el quid de la cuestión. Digamos, partiendo de este tema de independencia, nos vamos al siguiente, que sería, ¿cuál sería una organización adecuada para conseguir la calidad del software? Bien, yo digo, bueno, aquí solo hablo de integradores que deben probar y las áreas de negocio tienen que aceptar el producto. Y esto normalmente significa hacer pruebas. Puede haber muchas más áreas que prueben. O sea, en los proyectos realmente puede haber muchas áreas que prueben. Y de hecho, para mí una aplicación de un integrador siempre debería entregarse validada en todos sus requisitos, tanto funcionales como no funcionales. O sea, debería ser parte de su contrato, esa es mi opinión. Otra cosa es que luego tú certifiques si eso está bien o no está bien. Dice, los integradores prueban pero no certifican, los usuarios deberían aceptar productos previamente certificados y debe existir en la organización una oficina o grupo de certificación independiente especializado en esta actividad. Esa es como nosotros lo vemos. ¿Cuál sería el objetivo de una oficina o grupo de certificación o área de certificación? Pues confirmar que el producto software cumple con los requisitos especificados. Esto puede ser utilizado tanto para aceptar o rechazar entregas de software, servir de elemento de decisión para el paso a la siguiente fase, medir la calidad de producto, medir la calidad de proceso y medir la calidad de los propios integradores.
Ahora, podemos plantear cómo hacemos esa certificación. Se puede hacer de muchas formas. Nos podemos ir a una certificación, digamos, menos exhaustiva o a una muy exhaustiva. Sería un poco, o a una cosa media. Podemos hablar de que yo puedo certificar simplemente constatando lo que han hecho otros, pues constatando que se han seguido los procesos y las metodologías, constatando que se han realizado las pruebas necesarias, analizando la documentación de las pruebas, los diseños, los informes, casos de pruebas. Esa es una forma de certificar. Pongo el sellito, digo, bueno, yo en base a lo que estoy viendo, doy el OK. Un término medio, o una más exhaustiva que sería, puedo revisar lo que han hecho, pero yo no me fío, yo voy a probarlo. Entonces puede ser haciendo pruebas tanto estáticas como dinámicas, ¿vale? Yo puedo certificar en base a las pruebas que yo haga. O puede haber combinación, puede haber también, digamos, soluciones mixtas, donde yo constato lo que se ha hecho y luego hago pruebas, digamos, puntuales también, ¿vale? Digamos que esas serían diferentes formas de cómo yo puedo certificar. Pero lo importante es que certifique a alguien independiente, eso es la clave. Bien, si hablamos de otro capítulo, era la importancia de las metodologías. ¿Alguna cuestión sobre esto? Seguramente no estoy de acuerdo alguno, o sí. ¿Estamos de acuerdo con la independencia en las certificaciones? ¿O alguien tiene a favor de la otra, tiene algo a favor de la otra posición? Bien. Hemos hablado ya de metodologías, herramientas. Bueno, vamos a hablar un poquito de estándares, simplemente por saber que existen estándares, que los estándares nos pueden ayudar mucho, tienen sus inconvenientes, pero pueden ser una base importante para realizar nuestros trabajos, o incluso como base para definir nuestras propias metodologías, ¿vale? Digamos, a medida. Dice, un estándar es un documento técnico que en general es accesible, creado por grupos de profesionales de entidades con un interés en el tema, que reflejan conocimiento colectivo. Los estándares están basados en resultados suministrados por la ciencia y la técnica, con el objetivo de ayudar al bien común. Las normas son establecidas en general por una serie de entidades que comparten el interés por armonizar, estandarizar artefactos materiales e inmateriales para el bien común. La participación en la creación de normas no debería conducir a una ventaja individual. Dice, los enfoques para la mejora, buenos y a veces obligatorios, reflejan el conocimiento y expertise de un grupo de profesionales. Los estándares y normas cambian, por lo tanto, los estándares y normas cambian, se van evolucionando, hay que fijarse siempre en la versión. Algunas normas se refieren de forma específica al software y los estándares y normas se pueden superponer o ser contradictorios. Bueno, ¿cuál es el objetivo de usar normas o estándares? Alentar el intercambio nacional e internacional de bienes y servicios. Ayuda mucho a la comparación a nivel internacional con otras organizaciones, ¿vale? El usar estándares comunes. Trabajar contra las barreras técnicas a través de la armonización de requisitos de bienes materiales e inmateriales. Objetivos adicionales, armonización de procedimientos, suministrar resultados compatibles y comparables, resultados más fáciles de planificar y evaluar, mejor orientación y capacidad de cambio con respecto al personal. Bueno, solo comentar que hay, eso ya creo que lo conoceremos todos, hay estándares internacionales como puede ser la ISO, donde, bueno, pues entre algunos ejemplos está la ISO 9000, que es muy conocida, que es la norma de gestión de calidad, la 9126, que es la norma de calidad del software, la que propone cuál es las características que tiene que tener un software de buena calidad, la 12207, que es sobre el ciclo de vida del software, la 15504, que son requisitos de modelos de procesos y procedimientos de evaluación, la 69508, requisitos de software para seguridad crítica. Luego está la IEC, que normalmente, no me sé ahora mismo la historia de la IEC, pero normalmente va en comunión con la ISO, porque normalmente casi todos los estándares son IEC/ISO. Muy conocida la IECubo también, tiene las oficinas centrales en Estados Unidos y está representada en más de 100 países. Tiene estándares tan conocidos como la 829, que es documentación de prueba, la 1028, tema de revisiones o pruebas estáticas, y la 1044, bueno, tiene muchas, tiene también estándares para pruebas de usabilidad, bueno, tiene un montón de estándares que son muy interesantes consultar. Luego hay otros estándares nacionales como la DIN en Alemania. La ABS, la inglesa, también tiene estándares o normas muy interesantes que tienen que ver con el tema de las pruebas, donde define técnicas de particiones de equivalencia, una serie de técnicas de diseño de casos de prueba.
Y, por ejemplo, la norma BS 7925-2 aporta una descripción de pruebas de componentes. Bueno, simplemente comentarlas, ¿vale? Que existen un montón de estándares ya internacionales o nacionales que nos pueden servir de base para nuestros trabajos. Y luego hay estándares específicos de dominio, es decir, hay sectores regulados por normas específicas, como sectores de aviación, sectores a nivel de sectores, digamos, de medicina, que tienen sus propios estándares de dominio. La industria aeronáutica, la FDA americana, el tema de alimentación. Y luego hay otra parte que tiene que ver con la mejora de la calidad del software en cuanto que tiene que ver con la mejora de los procesos. Ya no estamos hablando de la calidad de productos, sino de la mejora de los procesos. Que serían todos los modelos que tenemos de mejora de procesos, que todos conocemos y nos suenan. A nivel de desarrollo, CMMI. ¿Por quién no conoce CMMI? Que es un modelo de mejora de desarrollo. TPI, que tiene que ver con tema de pruebas, CTP también. Aquí sobre todo los que he puesto son de prueba, ¿vale? Modelos que tienen que ver con la mejora de procesos de pruebas. Y voy a hablar un poquito del que nos gusta, que es el de TMMI, que todavía no es muy conocido, pero es un estándar que poco a poco se está imponiendo. Igual que, ¿qué ocurre cuando aplicamos CMMI? Que pues, la parte de pruebas se queda un poquito, pues como que no habla demasiado de pruebas. Habla de validación y verificación, pero no entra demasiado en el terreno. Entonces hay un nuevo modelo que es TMMI, que está estructurado igual que CMMI, pero solo se enfoca en el proceso de pruebas. Mejora del proceso de pruebas. El objetivo de TMMI es proporcionar un modelo de referencia estándar basado en las mejores prácticas del mercado relacionado con las pruebas. Identificar fortalezas en pruebas y oportunidades de mejora. Mejorar la efectividad y eficiencia de las pruebas integradas. Identificar un programa de mejoras del proceso de pruebas. Proporcionar mediciones y acreditación. Incorporar los mejores elementos de otros modelos existentes y cubrir todas las actividades relacionadas con las pruebas. De hecho, un modelo TMMI solo utiliza, digamos, comparándolo con el modelo CMMI, solo utiliza la representación por etapas, no la representación continua. O sea, lo que digamos aquí lo que tiene son los 5 niveles de mejora del proceso, igual que tiene CMMI. ¿Qué serían estos? Desde el nivel inicial, el gestionado, el definido, el gestionado y medido y el de optimización. Nivel 1 sería, igual que en CMMI, no hay procesos de pruebas. Se hacen pruebas, pero es todo caótico y el éxito depende pues, de la buena marcha del proyecto o de la persona que esté involucrada, que sean muy buenos, ¿vale? Nivel 2 sería el mínimo. El nivel 2 sería, tanto en CMMI como en TMMI, el nivel mínimo que debería tener toda organización, que es por lo menos tener procesos. Dice, pruebas se perciben como una fase de desarrollo de software realizada después del código, las pruebas se planifican en base a riesgo de producto, se monitoriza y controla en proyecto y se focaliza en pruebas en fases tardías del ciclo de vida y no tanto en revisiones. Digamos que en el proceso gestionado estamos más en hacer pruebas dinámicas, o sea, al final del ciclo de vida. Todavía no estamos pensando mucho en las pruebas al principio. El nivel 3, que sería el proceso definido, las pruebas ya están integradas en todo el ciclo de vida del software. Los procesos se definen a nivel de organización y a nivel de proyectos se adaptan. Es decir, ya este nivel, TMMI lo que te dice es, tienes que tener igual que existe una política de calidad en todas las organizaciones, que todo el mundo conoce y es una declaración de intenciones de la dirección con respecto a la calidad, pues TMMI lo que dice es que tiene que haber una política de pruebas, que es lo mismo, es una declaración de intenciones de la organización firmada por la dirección y te dicen, en esta empresa creemos en las pruebas y apostamos por las pruebas y ese es nuestro enfoque para hacer pruebas, ¿vale? Una política. Después de esa política vendrá una estrategia de pruebas, que sería todo ese marco, digamos, marco de actividades, herramientas, entornos, recursos, todo lo que tú tienes que tener en tu organización dedicado a pruebas. Esa es su estrategia. Y donde defines cuáles son los niveles de prueba que va a haber en tu organización. Mis proyectos de mantenimiento van a tener siempre 3 fases de pruebas, o 2 fases, o no sé qué. Bueno, tu estrategia defines ese marco, digamos, global para toda la organización. Y luego ya en cada proyecto en concreto, digamos, haces una instanciación de esa estrategia al proyecto en concreto. Es decir,
qué cosas me aplican siempre y qué cosas son específicas para este proyecto. Esa es un poco la estructura de TMMI en cuanto a pruebas. Nivel 4 pues sería simplemente proceso medible. Entramos todo el tema, en el nivel 4 ya se trabaja todo el tema de indicadores y métricas, fundamental, todo tiene que estar bien medido. Y pasar al nivel 5 ya es más fácil porque es el tema de mejora continua, ¿vale? Igual que en CMMI. Es un poco la base de cómo funciona TMMI. Aquí se incluye una comparativa de modelos de mejora, CMMI, SPICE, TMMI, bueno, TMM, TPI, CTP, bueno. Si veis, hay modelos enfocados en desarrollo. No sé dónde está aquí el palito. Aquí. Modelos basados en desarrollo y modelos de mejora basados en pruebas. Con niveles, algunos son por niveles de madurez, otros son una evaluación continua, donde tú simplemente eliges qué procesos son los que quieren mejorar, ¿no? O sea, digamos que el trabajar por niveles de madurez lo que te obliga es que para cada nivel tienes que trabajar un conjunto de procesos sí o sí, si no, no pasas de nivel. Y la mejor, la mejora continua, que no vaya por niveles, es que tú te enfocas en aquellos procesos que quieres mejorar. Es más una decisión tuya, ¿vale? Dice, los modelos como TMMI son una buena ayuda para mejorar nuestros procesos de pruebas. Dice, es necesario disponer de metodologías a medida para los procesos de desarrollo y pruebas, que aunque estén basadas en estándares de referencia, se diseñen buscando objetivos de operatividad, agilidad y racionalizando al máximo las actividades entregables. Es decir, cuidado con caer en la tentación de teorizar demasiado con esos modelos, porque son todos modelos muy teóricos y cuando los vas a llevar a la práctica son insufribles. O sea, nadie puede hacer todo lo que te dicen ahí que tienes que hacer, porque si no, no trabajas, ¿vale? Entonces, siempre hay que bajarlos a tierra. Es decir, tú partes de un modelo y ahora lo bajamos a tierra. O sea, podemos cumplir con el modelo, podemos certificarnos el modelo, pero haciendo que esos procesos sean muy, muy operativos, ¿vale? Y, obviamente, el uso de herramientas para conseguir estos objetivos es fundamental, ¿vale? Es decir, tú puedes definir buenos procesos, pero como no estén soportados con unas buenas herramientas, estás perdido, ¿vale? Eso tienes que hacer todo a mano. No sé cómo vamos. Necesitamos utilizar métricas. Vale, ese sería el último tema, el tema de métricas. Dice, para poder utilizar métricas necesitamos un modelo de calidad. Si no tenemos un modelo de calidad, digamos, no tenemos una guía de qué cosas tenemos que medir, cuáles son los factores de calidad importantes. Si no medimos, no podemos evaluar ni mejorar, es obvio. Debemos medir la calidad de los procesos y la calidad de los productos, de forma independiente, tanto unos como otros. Y lo ideal sería luego ver la relación que existe entre ellos, ¿vale? Y las métricas nos ayudan a entender tanto el proceso que se utiliza para desarrollar un producto software como el propio producto. La idea es que una aplicación continua de mediciones en el proceso de desarrollo del software y sus productos nos deben suministrar información relevante tanto para la mejora de los procesos como para la mejora de los productos. Bueno, vamos a hablar un poquito de temas de mediciones. ¿Qué sería una medida? Dice, la medida proporciona una indicación cuantitativa de la cantidad, dimensiones o tamaño de algunos atributos de un producto. La medición es el acto de determinar una medida y la métrica es una medida del grado en que un sistema, componente o proceso posee un atributo dado. Una métrica o un conjunto de métricas nos puede dar un indicador, que sería al final un dato que nosotros necesitemos para tomar una decisión. Al final, el objetivo final de medir es obtener una serie de indicadores que nos permitan, digamos, tomar decisiones. El proceso sería un poco este, es decir, yo puedo medir tanto mis procesos como mis proyectos como mis productos. Hago mi recopilación de datos en base a esos factores de calidad que quiero medir, obtengo el cálculo de las métricas y, digamos, monto mis indicadores. Lo ideal sería tener un cuadro de mando de calidad, por ejemplo. Sería la idea, es decir, ¿qué aspectos de la calidad de producto en mi organización son los que me interesan tener controlados? Pues al final toda tu medición debería derivar en tener esos indicadores, que pueden ser indicadores basados en cuantificar la calidad del producto, por ejemplo, para tomar decisiones, y también en cuantificar la calidad del proceso. Dice, las métricas de procesos
se recopilan de todos los proyectos y durante un largo periodo de tiempo. Las métricas de proceso están caracterizadas por control de ejecución del proceso, medición de tiempos de las fases, cumplimiento de actividades, control de existencia de evidencias o entregables y conformidad con respecto a algún estándar, normativa o algo. Métricas de proyecto permiten evaluar el estado del proyecto, permiten seguir la pista de los riesgos. Y las métricas de producto se centran más en las características del software, no en cómo fue producido. También son productos los artefactos, documentos, modelos y componentes. Es decir, siempre que hablamos de software, siempre hablamos o sea, no hablamos del código fuente solamente, hablamos de toda la documentación que acompaña ese software. Todo eso es software y todo eso debe ser medido. Su calidad debe ser medida. Se miden cosas como el tamaño, la calidad, la totalidad, o sea, la completitud, la volatilidad, el esfuerzo. Algunos ejemplos de métricas de proceso, pues, por ejemplo, para temas de estimaciones, basada, por ejemplo, en mediciones de tamaño, puntos función. Consecución de hitos, de plazos, de fechas, esfuerzos, unidades de trabajo realizadas. Esos son temas de, digamos, medidas de proceso a nivel de planificación. Medidas de proceso a nivel de cobertura, pues sería diseño de pruebas frente a requisitos, ejecución frente a diseño de pruebas, cobertura funcional, cobertura de código, por ejemplo. Efectividad de las pruebas también es un ejemplo de métrica de proceso, defectos frente a pruebas ejecutadas. Pensad que muchas organizaciones se limitan a medir la calidad en base a indicadores de incidencias nada más o defectos. Y no es que esté mal, para mí sería la primera forma de medir la calidad. Pero piensa que el que encuentres incidencias, siempre que encuentres una incidencia está asociada a una falta de calidad, ahí estamos de acuerdo. Pero puede haber falta de calidad sin que exista incidencia. Es decir, yo puedo tener unos atributos de calidad que estoy midiendo constantemente y resulta que me estoy quedando en el suficiente, por decirlo de alguna forma. No hay incidencia, estoy llegando al mínimo al umbral mínimo que yo he puesto de calidad, estoy llegando. Y no hay incidencia. Pero eso no significa que tu calidad sea muy buena. Por eso son cosas que se tienen que medir aparte. Por un lado están los atributos de calidad que tú vas midiendo y por otro lado las incidencias. Son cosas que se tienen que medir de forma independiente. En cuanto a la eficiencia de las pruebas, por ejemplo, pues medir el grado de automatización que existe en las pruebas de regresión o el grado de automatización en la construcción de pruebas, por ejemplo. Estamos casi todos muy acostumbrados y familiarizados con métricas de este tipo, de proceso. Y las métricas de calidad de producto se trabajan sobre todo cuando ya empiezas a meter herramientas más de calidad de código, por ejemplo, que son herramientas que miden solo eso, la calidad del producto. Algunos ejemplos de métricas de producto pues serían medidas de la funcionalidad en sus atributos de completitud, corrección, eficiencia, medidas de fiabilidad, robustez, facilidad de recuperación, integridad. Se me ocurren número de caídas por hora, número de tiempos medios de recuperación, pues son todas medidas de calidad de la fiabilidad. Métricas de mantenibilidad, facilidad de análisis, facilidad de cambio, modularidad, portabilidad, temas que tienen que ver luego con esa característica de mantenibilidad. Calidad de documentación, la calidad de los requisitos, calidad de documentación de usuario, son temas de calidad. Existen métricas para medir la calidad del software de todo su ciclo de vida. O sea, hay métricas del modelo de análisis, por ejemplo. O sea, yo puedo utilizar métricas como punto función para predecir el tamaño de un sistema en base al análisis. Puedo usar métrica BANC para desarrollar también una indicación del tamaño del software implementado como consecuencia del modelo de análisis. Métricas de la propia calidad de la especificación. Existen modelos que puedes usar donde vienen checklists ya, digamos, realizadas que te pueden ayudar para medir esa calidad de la especificación. Existen métricas para medir el diseño, el modelo de diseño. Métricas del diseño de alto nivel, donde se centran en características de la estructura del programa, dando énfasis a la estructura arquitectónica y a la eficiencia de los módulos. O métricas enfocadas al diseño de los componentes, donde se miden temas como métricas de cohesión, acoplamiento y complejidad de esos componentes, ¿vale? Que nos dan factores de calidad. Y hay métricas que tienen que ver con el diseño, que son métricas del diseño de la interfaz gráfica de usuario, ¿vale? Hay métricas del propio código fuente, que son las típicas que se realizan con estas herramientas de análisis de calidad de código, donde
Muchas de las métricas están basadas en la teoría de Helster, que tiene un montón de métricas definidas y que se utilizan muy habitualmente. Luego hay muchas métricas que utilizamos durante las pruebas. Los que nos dedicamos a pruebas estamos constantemente midiendo, pero casi siempre medimos temas de proceso. En el fondo, casi todas las mediciones son más de proceso que de producto, en realidad. Aunque pensemos que estamos midiendo... O sea, muchas veces pensamos que estamos midiendo la calidad del producto y lo que estamos midiendo es la calidad del proceso. Pero bueno, es un indicador... O sea, al final, las incidencias que ocurren en un producto son una información fundamental para decidir si ese producto cumple o no cumple, ¿no? Y si ya pasamos a producción, tendríamos luego métricas durante el mantenimiento, como métricas sobre el índice de la madurez del software. Es decir, tenemos documentación, modelos para poder establecer métricas en todo el ámbito del ciclo de vida del software. En cuanto a esos modelos de calidad que podemos usar, hay modelos a medida de nuestra organización, de una industria, de un dominio, como por ejemplo modelos de SAP, o modelos de productos de medicina o la FDA. Y algunos que ya hemos comentado, estándares de calidad como los que hemos visto de Mascal, Boeing, Drome, el HP, la ISO 9116 o la 25000. Creo que en esa parte he incluido algo de información sobre la 25000. No sé si la conocéis todos, pero es bastante reciente. Dice, la calidad es interesante en el sentido de que se centra solo en la calidad de producto, ¿vale? Lo cual, para los que estemos muy interesados en la calidad de producto, nos viene muy bien este modelo. Dice esta guía proporciona una guía para uso de las nuevas series de estándares internacionales llamados requisitos y evaluación de la calidad de productos software. Se conoce como SQRE. Constituye una serie de normas basadas en la 9126 y en la 14598 y su objetivo principal es guiar el desarrollo de los productos de software con la especificación y evaluación de requisitos de calidad. Establece criterios para la especificación de requisitos de calidad de productos, sus métricas y evaluación. Esta nueva norma ISO 25000 propone guías para detectar las expectativas de los interesados, es decir, cómo hacer la licitación con la gente de negocio, cómo obtener los requisitos que de verdad quieren para el proyecto, un modelo para especificar las características inherentes al producto, una forma de cuantificar esas características y un mecanismo para evaluar que los atributos de calidad esperados están incorporados en ese software, ¿vale? Ese es un poco el objetivo de esta norma. Establece, como hemos hablado, una parte de especificación de requerimiento de calidad, otra parte de evaluación de esos requerimientos de calidad y luego toda la parte de medición de esos atributos de calidad. La norma, digamos, se subdivide en 5 elementos. Por un lado tendríamos todas las guías de características de calidad, donde vendrían pues, estas 7 características de calidad: funcionalidad, seguridad, eficiencia, portabilidad, sus características. Está basado también, no sé si los que conozcáis esta norma, es un tema interesante, lo voy a comentar ahora, no sé si comentar, creo que lo comentar luego. Esta norma lo que basa es que hay lo que llama calidad interna del software, del producto, calidad externa del producto y calidad en uso. Entendiendo la calidad interna como todos aquellos atributos de calidad que podemos medir digamos, al principio de los proyectos, con pruebas estáticas. Es decir, calidad interna sería toda la calidad que encontramos en las propias especificaciones de requisitos, de diseño. El análisis de calidad de código también es calidad interna. La calidad externa tiene que ver con aquella calidad que tiene el software una vez que está en ejecución, o sea, digamos, durante las pruebas dinámicas. Y la calidad en uso tiene que ver con todas aquellas características de calidad que afectan a cuando el software ya está en uso en producción, donde ya está en diferentes entornos, diferentes casuísticas, pues ahí hay una calidad que también hay que medir. Luego tenemos recomendaciones y guías para la evaluación del producto de software, modelos y términos comunes, tenemos guías para identificación y definición y modelos de referencia, fórmulas y guías. Aquí lo que nos viene es un conjunto de métricas para medir todos los atributos que la norma nos propone. Eso es lo que os comentaba antes, es decir, en un ciclo de vida de calidad de productos, nos enfocamos en una calidad de producto, partimos de unos requerimientos de calidad en uso,
unos requerimientos de calidad externa y unos requerimientos de calidad interna. Se implementa el software, medimos la calidad interna, medimos la calidad externa y medimos la calidad en producción. Normalmente la calidad interna tiene que ver con caja blanca, cuando estamos hablando bueno, es que aquí lo de caja blanca no... Caja blanca tenía que ver con las pruebas unitarias que estaríamos haciendo a ese nivel, pero para mí, digamos, la visión es más prueba estática que caja blanca a este nivel. No estoy muy de acuerdo con esa diferenciación. Gracias ahí. Es que me he encontrado que mucha gente confunde... ¿Nos ha pasado muchas veces que se confunden los términos de caja blanca con prueba estática? No sé por qué. Son cosas que no tienen nada que ver, porque una prueba de caja blanca siempre es una prueba dinámica, en la que yo tengo el código en ejecución. Lo que pasa es que es una prueba en la que el programador o desarrollador está controlando, digamos, línea a línea su código y puede establecer pruebas para probar su código, digamos, en cuanto a coberturas, paso por todos los sitios, paso por aquí, he probado las condiciones, he probado tal, fugas de memoria, veo cómo se comporta la memoria, las variables, todo eso es prueba de caja blanca. Porque estoy haciendo pruebas basándome en mi código, que lo estoy viendo y lo estoy que sería, entonces y la prueba estática no tiene nada que ver. La prueba estática es que yo pruebo mi código, pero no está en ejecución. Con lo cual había encontrado otra serie de defectos diferentes. ¿Vale? Nunca había encontrado un problema de memoria en una prueba estática, porque es que no hay nada en la memoria, por ejemplo. Esta norma propone estos características de calidad, que serían: ¿qué teníamos que medir para que un software tuviese buena calidad? Pues teníamos que medir aspectos de portabilidad, aspectos de mantenibilidad, aspectos de seguridad, aspectos de confiabilidad, adecuación funcional, o sea, funcionalidad, eficiencia en rendimiento, compatibilidad o portabilidad y usabilidad. O sea, esas son las 7 características que esta norma te dice que deberías siempre probar. ¿Cuánto? Pues en función de qué características se aplican más o menos al software que estás construyendo, ¿vale? Habrá, lo que comentábamos antes, habrá proyectos, habrá aplicaciones donde la portabilidad sea crítica y en otros donde dé un poco igual. Bueno, pues en eso nos vamos a enfocar. Vamos a establecer indicadores de esa calidad teniendo en cuenta los pesos de cada una de estas características que apliquen en cada momento. Si hablamos ya, estas 7 características de calidad aplican tanto a la calidad interna como a la calidad externa, ¿vale? Hay algunos factores que aplican más a la calidad interna, como puede ser, por ejemplo, la mantenibilidad, y otros factores que aplican más a la calidad externa, como puede ser, por ejemplo, la funcionalidad, ¿vale? Y luego ya dentro de la calidad en uso, pues hay características de calidad que deberíamos medir, como es la cobertura de contexto, mitigación de riesgos, efectividad, eficiencia y satisfacción del usuario, ¿vale? Son características que se pueden medir una vez que está el software en producción. Las relaciones y influencias y dependencias que existen entre estos atributos de calidad pues son muy evidentes. Empezamos con la calidad interna, que influencia la calidad externa, y la calidad externa depende de la calidad interna. Y a su vez la calidad externa influencia la calidad que va a tener la aplicación en uso, en producción, y depende también de esa calidad externa. Dice, sin embargo, a pesar de la existencia de todos estos modelos de mejora de la calidad del producto software, dice, la medición de la misma no está cerrada, ya que la implantación o puesta en práctica de dichos modelos es difícil de llevar a la práctica, lo hemos comentado. O sea, no es nada trivial, ¿eh? Tú te puedes coger la ISO 25000, tiene bien detalladas todas las métricas que puedes aplicar, pero ahora créate tu modelo. O sea, eso tiene su trabajo y tiene miga, ¿eh? Dice, aparte de eso, dice, ha habido algunos estudios que se han hecho sobre los estándares ISO y se han llegado a estas conclusiones. Dice, el estándar ISO no es considerado suficientemente operativo por los desarrolladores. Dice, hay una brecha importante entre la propuesta del estándar y la propia ejecución, o sea, bajarlo a tierra. Dice, su aplicación práctica requiere un gran esfuerzo y para cerrar esta brecha se utilizan los modelos específicos de las empresas. Al final, ¿cuál es, digamos, lo que se suele hacer? Tú partes de un estándar, que se supone que ya muchas personas se lo han trabajado y te va a aportar mucha información interesante, y con eso construyes tú tu modelo a medida para tu organización. Donde al final cogerás de todo ese modelo, cogerás aquellos aspectos que más te interese medir, ¿vale?
Y bueno, y por terminar, este es un poco lo que, no sé qué os ha parecido la charla, a lo mejor ese ha sido un poco divagar sobre muchas cosas que tienen que ver con la calidad del software. Como conclusiones que yo saco de todo esto que hemos comentado, pues estaría que el software está cada día más presente en la mayoría de servicios y productos que utilizamos y, por tanto, la falta de calidad del software puede suponer riesgos con un impacto alto en las organizaciones. O sea, hay que vigilar la calidad del software sí o sí, ¿eh? La calidad del software se controla mediante medidas constructivas y medidas analíticas y es importante saber que el esfuerzo en pruebas se mueve en estos términos. Es decir, que no es una actividad trivial, sino que es una actividad que requiere mucho esfuerzo y coste. Todas las actividades de control de la calidad del producto deben estar contempladas dentro del proceso de desarrollo, lo hemos comentado. Las metodologías ágiles están demostrando ser un método apropiado para desarrollar software de calidad. No sé si al final te contesté tu pregunta. Cuando tú utilizas una metodología ágil, normalmente está muy asociado a usar procesos de integración continua, en los que tú todos los días estás integrando el software en un servidor y ese software no solo se está compilando, sino que se están ejecutando de forma automática todas las pruebas unitarias, todas las pruebas de análisis de calidad de código. O sea, esa propia integración continua, que se utiliza mucho en metodologías ágiles, hace que todos los días estés probando tu software de forma automática. Eso no lo podrías hacer. En otras metodologías eso no lo haces así todo. O sea, y si lo haces no está controlado, ¿sabes? Luego es cierto que hay algunas pruebas que son como en cualquier metodología. Tú tienes que planificar en qué iteración lo vas a hacer y hay que hacerlas a mano, no te queda otro. Pero la apuesta, digamos, la metodología ágil lo que te propone es que automatices lo máximo posible siempre. Es un poco la apuesta de la propia metodología. La independencia de auditores y probadores es esencial para mejorar y controlar la calidad del software, también lo hemos comentado. Y la calidad del software es cosa de todos. Dice, los integradores y usuarios tienen que hacer pruebas, pero debe existir una organización independiente que certifique la calidad del software. Esto, yo creo que aquí en Telefónica es donde menos, seguramente los que lleváis muchos años en Telefónica, como que esto que lo veis muy evidente, lo de la certificación independiente. Pero os puedo decir que hay empresas muy grandes en este país donde hoy en día desarrolla el integrador, prueba el integrador y casi como que pasa a producción el integrador. O sea, pero al día, o sea, que en muchos sitios es así como que funciona. Y, o sea, que no, todavía esto de independencia hay que venderlo, ¿eh? O a vosotros os suena un poco así diciendo, bueno, está muy claro, pero no siempre está tan claro, ¿eh? Dice, las oficinas o grupos de certificación son organizaciones adecuadas para asegurar la calidad del software. Se deben adoptar metodologías y herramientas en la organización basados en estándares de referencia para mejorar nuestros procesos de pruebas. TMMI es una buena solución. La calidad del software es cosa de todos. Los integradores y usuarios tienen que hacer... Esto ya lo hemos hablado, ¿no? Pues está repetido. Está repetido. Se deben adoptar modelos de calidad dentro de la organización basados en estándares de referencia o modelos de calidad a medida, cuando estamos hablando de calidad de producto, ¿eh? O sea, una cosa son los modelos de referencia para mejora de procesos y otra cosa son los modelos de calidad para mejora de producto. Hay muchos modelos de mejora para procesos y pocos modelos de calidad para producto, ¿vale? Digamos que el tema de la calidad de producto todavía es una asignatura pendiente. Si no hay medición, no hay evaluación ni mejora de la calidad del software. Es necesario medir la calidad de los procesos y la calidad de los productos de forma independiente. Y esto es todo lo que tenía que contaros. Si tenéis alguna pregunta, no sé si he cubierto vuestras expectativas o me he quedado a un nivel muy alto de todo. La idea era un poco ir pasando por muchas cosas que hay que tener en cuenta y que afectan a la calidad del software, ¿eh? ¿Queréis preguntar algo? ¿Algo que os preocupe? ¿Que tenga que ver con esto? Bueno, pues estoy a vuestra disposición. Si algún día queréis hacerme alguna consulta, y tenéis mi correo electrónico. Y yo te voy a hacer una pregunta. ¿Sí? Hola. Dime. Yo, si tuviera un modelo, no sé, y tuviera que optimizarlo y tuviera que invertir en él, ¿qué tendría que invertir? Según tú, ¿qué me aconsejarías? ¿Que invirtiera más en desarrollar mejor y probar menos? ¿O en probar más
lo que me desarrollan más barato. Yo es que soy un Está ferviente afectado, creyente está afectado. de que las pruebas y el desarrollo van ligados uno de los... O sea, primero, las pruebas en el desarrollo están implícitas. O sea, es que Certificar, bueno, te voy a decir certificar. Es que el problema es que si no certificas, alguien tiene que certificar, porque si no, ¿de quién te fías? ¿Solo de integrador? Sí, yo no te digo que no certifiques, yo te digo si ¿Dónde hay que dedicar más tiempo? ¿dónde hay que poner más empeño? Siempre, la lógica te dice, dedica siempre más tiempo en las medidas constructivas, haz las cosas bien desde el principio, planifica bien, haz las cosas bien, utiliza herramientas buenas, modelos. Por ejemplo, tú imagínate que quieres hacer unas pruebas muy exhaustivas y no tienes un entorno adecuado. Pues estás perdido, no vale para nada el esfuerzo que pongas ahí. Es decir, y el entorno es parte de las medidas constructivas. Invierte en medidas constructivas con el objetivo de que las pruebas sean las mínimas posibles. Eso sí es cierto, habría que probar lo mínimo posible, pero ese mínimo posible depende de cómo venga la calidad antes. Por eso es también muy importante que desarrollo haga muchas pruebas, porque se tiende a decir, es que desarrollo no tiene por qué probar, va a probar otro. No, es que si yo desarrollo software tengo que probar, porque ¿cómo aseguro que lo que entrego está bien si no he probado? ¿Vale? Entonces, lo que pasa es que es cierto, está demostrado que cuando hay equipos de certificación detrás o equipos independientes detrás, los de aquí adelante se relajan. Porque dicen, bueno, ya probará después alguien. No. Hay que exigirles por contrato que prueben y luego certificarlo como tú quieras. Esa es mi opinión. Muy bien, pues muchas gracias a todos por vuestra paciencia.